Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él, y nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre,
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Buenas tardes, buenos días, según estén por allá. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Les saludamos a todos. Esperemos en Dios que se encuentren bien. Aquellos que están enfermos o en necesidad, pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a todos. Este es el día del Señor para poder alimentarnos espiritualmente y poder tener el entendimiento de todas las cosas bíblicas para que estemos nosotros apercibidos al final de los tiempos cuál es la voluntad de Dios y qué es el plan que Dios diseñó para toda la humanidad. En este día vamos a estar explicando un tema muy importante. Es un tema muy controversial a la vez, que trae mucha confusión y la mayor parte de las personas en realidad no entienden lo que es este tema que vamos a estar contemplando. Y vamos a hablar de las dos resurrecciones. Cuando estamos hablando de las resurrecciones, estamos hablando del destino final de la humanidad. Vamos a estar hablando de eso. ¿Cuál es el destino de la raza humana? Y aquí en esta exposición vamos a ventilar todos estos temas importantes para que podamos nosotros ubicarnos conforme a lo que Dios estableció y no a lo que el hombre piensa. Así que les voy a decir lo que dice la palabra del Señor, pero antes quisiera hacer una oración y pedirle a Dios por todos los que nos ven y nos escuchan, que podamos también recibir la bendición de lo alto para la necesidad de cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por todas las personas que nos están mirando a través de este medio. Te pido por sus necesidades, por aquellos que están enfermos en los hospitales, aquellos que están en cama, aquellos que tienen problemas familiares, aquellos que están en una urgencia en este momento, que tú seas el que se encargue de nuestras urgencias, de nuestros problemas, que tú hagas la obra preciosa en el nombre de Cristo. Danos la sabiduría de lo alto, que podamos entender tu palabra para que podamos nosotros estar listos y no errar el camino. Mi Dios, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le voy a leer Romanos 5, 12 al 21, lo que dice: por medio de un solo hombre, hablando de Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Este texto bíblico nos habla de un problema grave en la humanidad, y el problema es el pecado. El pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, pero también por un hombre entró la solución al problema del pecado, y ese otro hombre es el Señor Jesucristo. Allí mismo en Romanos 5:21 dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces el pecado es grave, es algo que afecta nuestra dimensión espiritual, se corta nuestra comunión con Dios y dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios. El pecado es muy importante. Así que cuando entendamos bien por qué hay pecado en el mundo, pues es por la desobediencia de todos los seres humanos con relación a lo que Dios establece. Y el primer hombre que desobedeció fue Adán, y por causa de Adán llegó el pecado. Y fíjese lo que acarrea el pecado. El pecado en sí, pues no se ve mucho la gravedad, pero lo que acontece, las consecuencias del pecado, eso es lo grave, porque el pecado trae la muerte, tanto física como espiritual. En los planes de Dios no estaba contemplada la muerte física. Cuando Él hizo a Adán y a Eva, iba a dejarlos eternamente en el huerto del Edén, pero desgraciadamente ellos desobedecieron a Dios y ellos eligieron mejor sus propios caminos que seguir los caminos de Dios. Y eso es lo que hace el mundo hoy en día. Mejor prefieren sus propias creencias, sus propios caminos, y se han olvidado de lo que Dios ha dicho. Pero Dios es bueno. Viendo Dios la maldad, ¿verdad?, y la ignorancia de la humanidad entera, envía a su Hijo Jesucristo, o dicho de otra manera, Él mismo se hace hombre y habita entre nosotros para darnos el conocimiento suficiente y prepararnos para rescatarnos de esa condenación que ocurrió por allá en el huerto del Edén por la desobediencia. Así que la muerte viene por el pecado. Si uno peca espiritualmente, se corta la comunión con Dios. Quiere decir que viene la muerte espiritual. Nuestros pecados nos han apartado de Dios y estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia, pero Jesucristo nos dio vida eterna. Así que es bien importante. El pecado acarrea
la muerte, la destrucción. Y fíjense qué bonito es Dios, que Dios nos ha ayudado a sacar el pecado de nuestras vidas para que no suframos las consecuencias del pecado. Vamos a estar viendo ampliamente este tema, que es muy importante, y lo vamos a enfocar en los últimos tiempos. De hecho, las dos resurrecciones se van a manifestar al final de los tiempos. En estos tiempos postreros que estamos viviendo, allí va a ser la manifestación de las dos resurrecciones. Le voy a mostrar a través de esta exposición los diferentes temas que ustedes van a escuchar y van a ver son bíblicos. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para estar ahondando en este tema y verlo con detalle. Discúlpeme, pero lo vamos a hacer sintetizado de la manera más, no sé, más entendible que se logre, que se pueda hacer, para que todos captemos más o menos la idea. Ya si usted quiere alguna cita bíblica o tenga alguna duda, pues no deje de poner en los comentarios su duda y yo se los contesto, le doy respuesta, aún después de haber pasado la transmisión. En días posteriores usted sigue poniendo ahí sus dudas y yo le sigo contestando. Si quiere saber algún texto bíblico, de dónde saqué eso, con gusto se lo doy. Lo que quiero decirle es que todo lo que vamos a ver está en la Biblia. Aunque no tengamos el tiempo para mostrarle los versículos, todo está en la Biblia. Todo lo que va a ver en las ilustraciones está en la Biblia. No, esto no es de alguna denominación o de alguna religión en exclusiva, no. Lo que vamos a ver es bíblico. Nosotros no estamos fomentando ningún grupo en especial, aunque incluimos a todos en general para que tengamos el conocimiento bíblico. Pero todo lo que vamos a ver es Biblia. Y yo quiero que usted aprenda lo que dice Dios a través de su palabra. Aquí hay una pregunta que quiero que ustedes analicen un poquito. Y fíjense cuál es la pregunta. Dice, ¿en cuál de estas dos resurrecciones usted y yo queremos estar? Si nosotros decidimos hoy en día cuál va a ser nuestro destino, pues entonces nosotros vamos a disfrutar de nuestra decisión en la eternidad si nosotros decidimos conforme a lo que Dios planeó. Y si no tomamos en cuenta a Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias de no haber hecho caso a lo que Dios estableció en la palabra. Así que estas resurrecciones son bien importantes porque nos hablan del destino final de la humanidad. Quiero nada más decirles que si usted toma en cuenta a Dios, Dios lo va a tomar en cuenta a usted. No se le olvide que el pecado es como la kriptonita. Nos va a debilitar completamente para que nosotros ejecutemos ese pecado, y cuando pecamos viene la muerte tanto física como espiritual. Así que tenemos que tener mucho cuidado en no cometer pecados y tenemos que establecer lo que dijo Dios en su palabra en nuestras vidas. Ahí en Juan 5:24 al 29 vamos a leer las dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones y fíjese lo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Fíjese bien lo que dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, fíjese bien, yo quiero que ponga un poquito de atención en la palabra oír, porque todos estos versículos hacen énfasis en el oído. Hay que tener oído espiritual. No todos podemos oír la voz del Señor, no todos podemos oír la voz del pastor que lleva a las ovejas a las aguas, a que se alimenten de los pastos. El verdadero cristiano oye la voz de Cristo. Y fíjense bien lo que dice: el que oye mi palabra, el que la oye y crea el que me envió, o sea, el que la escucha, el que la conoce y el que la practica. Eso quiere decir el que oye y el que la cree. Dice que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí es importante que entendamos que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Quiere decir que Adán trajo la muerte y la condenación, pero Jesucristo trajo la justificación, la gracia y la vida eterna. Si por Adán todos mueren, en Cristo todos recibimos vida. Y esto es lo que leímos aquí en el 25, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Fíjese bien, aquí está hablando de que los muertos en general van a oír la voz de Cristo el día de la resurrección. Todos los que están en los sepulcros dice que van a oír la voz
de Cristo. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que vamos a ser resucitados para ir a juicio. Si son de Cristo los resucitados, que son los de la primera resurrección, pues entonces van al juicio delante de la presencia del Señor. Y si son incrédulos, pues van al juicio final para condenación. Entonces dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar si morimos, porque algunos no van a morir, o si usted por fe lo declara, no vamos a morir, porque puede ser que en la misericordia de Dios nos vayamos en el traslado de la iglesia. Bueno, pero todos vamos a oír la voz de Dios en los sepulcros cuando estemos muertos. Aquí hay dos resurrecciones, va a haber dos clases de resurrección. Todos vamos a resucitar, pero en dos tiempos diferentes, en dos tipos de resurrecciones. Los primeros son los que hicieron lo bueno, o sea, los justos van a resucitar para vida. Y los malos, los que rechazaron a Dios, van a resucitar para condenación. Entonces hay dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. La de vida se da en un tiempo determinado, la de condenación se da en otro tiempo, pero todos resucitan, pero no a la misma vez. Esto es bien importante. En 1 Corintios 15, 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, que fueron las primicias, o sea, el primero que resucitó fue Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. Y yo le añado los finales que van a resucitar para condenación al final del milenio. Entonces aquí nos está hablando de la resurrección de vida, cada uno en su debido tiempo. Y aquí está hablando de los que son de Cristo. Ellos resucitan en la primera resurrección. En la segunda resurrección resucitan los de condenación. Vamos a ver ahí en Apocalipsis 20 del 4 al 6, habla de la resurrección de la condenación, pero también menciona un poquito de los que van a resucitar antes del milenio, que es la primera resurrección. Quiero detenerme aquí un poquito para explicarles que las dos resurrecciones tienen un intervalo de tiempo que se llama el reinado milenial de Jesucristo. El milenio es el periodo que va a dividir las dos resurrecciones. Antes del milenio, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya después del traslado de la iglesia viene por segunda vez, ahí se da la primera resurrección. La primera resurrección se da en la segunda venida de Cristo antes del milenio. La segunda resurrección se da después del milenio y es la resurrección para condenación. Entonces Apocalipsis 24 al 6 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice que la iglesia va a juzgar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Eso dice la palabra. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vio las almas de los decapitados. Quiere decir que ahí Juan, en la revelación del Apocalipsis, vio almas de los que fueron decapitados en la tierra. No vio sus cuerpos, dice que él vio las almas de los decapitados. Dice que en ningún momento dice que vio cuerpos. El cuerpo se quedó en la tierra sepultado y sus almas él las vio allá en el cielo. Dice: por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de la primera resurrección. Y todos estos que dice que no adoraron a la bestia, pues son el pueblo de Israel que fue perseguido y millones de personas que se quedaron en el traslado de la iglesia y que en el tiempo de la gran tribulación ellos se convirtieron a Jesucristo, y la mayor parte de ellos perdieron sus vidas porque ese gobierno del anticristo los destruyó, los asesinó, y sus almas fueron llevadas al cielo. Y una vez que baja el Señor, ahí resucitan juntamente con el pueblo de Israel y toman posesión del reinado milenial. Esto se lo digo muy rápido y parece ser que usted va a decir: pues no le entiendo mucho porque está hablando muy rápido y no me ubico bien. Pero ahorita le voy a dar unas ilustraciones para que lo ubique. La línea del tiempo de las dos resurrecciones nos van a dar un poquito más de luz en cuanto a esto que estamos viendo.
En la resurrección de condenación está en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice que la segunda muerte es el lugar donde van a ser arrojados, ¿verdad?, los de la condenación, los de la resurrección de la condenación. En el 5 habla de la resurrección de la condenación, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Antes del milenio resucitan los de la primera resurrección. Después del milenio, los otros muertos son todos los demás que no quisieron nada con Dios, los que estaban oponiéndose también a lo que dice el 4, los que sí se marcaron por el anticristo, los que sí se unieron a la gran ramera y participaron en la destrucción de todo lo que se levantó en contra de Dios, que se unieron a ese gobierno nefasto, ¿verdad?, del anticristo, del usurpador del lugar del Señor. Ellos dicen que esos son los otros muertos. Y también todos los que murieron en todas las épocas pasadas, que no quisieron nada con Dios y se murieron sin Cristo, esos van a resucitar después del milenio. Esa es la segunda resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esa otra resurrección, después de los 1000 años, es la segunda resurrección y es la resurrección de condenación. Perdón, esta segunda resurrección van a resucitar únicamente para ser lanzados al lugar de tormento eterno, en donde ya no van a poder salir de ese lugar. Vamos a estar viendo algunas otras citas bíblicas. En esta ilustración vemos las 3 etapas de la primera resurrección. Hay 3 etapas en cada una de las resurrecciones. Aquí vamos a ver las 3 etapas de la primera resurrección. La segunda resurrección, la de condenación, también tiene 3 etapas. Y esta también tiene 3 etapas. O sea, hay 3 tiempos en el que resucitan las personas en la primera resurrección. Si usted forma parte de cualquiera de estos 3 tiempos, si usted resucita en cualquiera de estos 3 tiempos, usted está dentro de la primera resurrección, la resurrección de vida, como lo vemos en el círculo. Ahí en Apocalipsis 26, en la primera resurrección, ahí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que bienaventurado quiere decir feliz el que toma participación de la primera resurrección. Las 3 etapas de la primera resurrección son la iglesia en el rapto, quiere decir el traslado de la iglesia, ahí va a haber resurrección. También está los mártires de la gran tribulación, forman parte también de la primera resurrección. Y el pueblo de Israel también forman parte de la primera resurrección, que ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Entonces, las 3 etapas de la primera resurrección son la iglesia, los mártires de la tribulación y el pueblo de Israel. Esas son los 3 grupos de personas que van a resucitar y van a formar parte de la primera resurrección. La buena resurrección, la resurrección de vida, es la resurrección de los justos, y todos los que resucitan y participan de esta resurrección van al cielo. Ahora fíjese bien, la iglesia en el rapto, en primera de Tesalonicenses, nos dice en el 16 y en el 17 habla del traslado de la iglesia. Ya lo habíamos visto el domingo pasado, pero lo repetimos para que se le grabe. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo cuando baja por la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdense que dijimos que el orden era primero Cristo y luego los que son de Cristo. Entonces aquí todos los que creyeron en Cristo y murieron de todas las épocas y edades, desde cualquier tiempo, van a resucitar en el traslado de la iglesia cuando Cristo venga. Dice, descenderá Cristo del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero en la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, hablando de los cristianos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Eso habla del traslado de la iglesia. Ahora, los mártires de la gran tribulación, que está ahí en la imagen, que es Apocalipsis 24, aquí también nos dice la palabra del Señor que nos habla de cuáles son los mártires. Los mártires son los que dieron sus vidas por Cristo. Fueron perseguidos, fueron asesinados por predicar el evangelio, de cualquier época, de cualquier tiempo. Pero este texto lo estamos enfocando en la gran tribulación, quiere decir que miles y millones de personas van a ser asesinadas por el anticristo y van a ser perseguidas durante la gran tribulación. Le leo Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que aquí está hablando de los mártires. Dice que los que no se marcaron fueron muertos y fueron llevados al cielo, y ellos van a resucitar cuando baje de nuevo Cristo a tomar posesión del milenio, y ellos ahí resucitan juntamente con el pueblo de Israel. Cuando vemos también el tercer grupo de la primera resurrección, son los mártires del quinto sello. También en Apocalipsis 6:9 nos habla también de estos mártires. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. Dice que vio las almas de los que murieron. ¿Y por qué murieron? Por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Predicaban de Cristo, hablaban de Jesucristo, daban testimonio, y esa fue la razón por la cual fueron asesinados. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces aquí está hablando de todos los que han sido mártires, fueron muertos por causa del Señor, por la palabra, por el testimonio del Evangelio. Y dice que ellos clamaban en el cielo y le decían al Señor: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte en la tierra? Dice: hasta que se completen el resto de los mártires. Y el resto de los mártires, pues ya se los leí ahorita, son todos los que van a salir muertos de la gran tribulación, van a ser asesinados ahí por el anticristo y van a ser llevados al cielo. Ese es el resto de los mártires. Y ahí esos mártires, ya todos juntos, cuando se dé eso, van a resucitar todos. Y esa es son parte de la primera resurrección. Por último, el tercer grupo de la primera resurrección es el pueblo de Israel, y eso lo vemos allá en Ezequiel 37, que no se los voy a leer porque es casi todo el capítulo, pero ustedes léanlo en su casa. Ezequiel 37, capítulo 37, habla de los huesos secos, cuando el Espíritu de Dios profetiza, ¿verdad?, a través de sus siervos, y vuelve otra vez a juntarse hueso con su hueso, nervio con su nervio, con la carne, y vuelve, es un tipo de la resurrección del pueblo de Israel. Entonces ahí están los tres grupos que van a participar de la primera resurrección: es la iglesia, los mártires y es los judíos. Esos son los tres grupos que participan en diferentes tiempos. Ahorita les voy a mostrar los tiempos, la línea del tiempo. Vamos a ver las tres etapas ahora de la segunda resurrección. Ahí lo podemos estar viendo. En el círculo de la izquierda vemos que está Apocalipsis 20:14, hablando de la resurrección de condenación. ¿Y qué dice 20:14? Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades y la muerte fueron lanzados a la muerte segunda. Y la muerte segunda es la resurrección, la segunda resurrección de condenación, en la que van a ser lanzados todos a la muerte segunda. Y la muerte segunda es el tormento eterno, en donde ya nunca más podrán salir de esa condenación. Todo porque ellos fueron marcados por el anticristo, rechazaron a Dios y no amaron más al Señor. Cuando a una persona le gusta el pecado, esa persona no es del Señor. En realidad, él dice que es de Cristo, y él dice que pertenece al pueblo de Dios. Pero si ama el pecado, esa es una señal de que no es un verdadero cristiano. Aquellos cristianos, entre comillas, que dicen que ellos nada más van a pecar una vez cada 6 meses o una vez cada año, que de repente se van a escapar y nada más una vez por año, una vez por cada determinado tiempo, tampoco son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Aman al pecado. El cristiano aborrece el pecado porque el pecado nos apartó de Dios. Y cuando el pecado aparta de Dios a las personas, lo manda a la condenación. Entonces, cuando Cristo nos salva a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y nosotros lo recibimos como nuestro Salvador personal, ahí nos damos cuenta de la importancia de no pecar. Entonces, esto se lo digo para que si usted todavía ama el pecado, entonces todavía está en duda, ¿verdad?, de que realmente usted pertenezca a los lavados con la sangre del Cordero. Vamos a ver las tres etapas de la resurrección. Están los muertos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando de los condenados, ya no los que van a resucitar para ir al cielo, los que van a resucitar para ir al infierno. Esta es la resurrección de la condenación. Están todos los que se han muerto en el Antiguo Testamento, que murieron sin Dios. Esos son parte de la segunda resurrección.
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos los que no quisieron nada con Cristo, todos los que se mueran sin tomar en cuenta a Dios, nunca quisieron acercarse al Señor, prefirieron su doctrina, su creencia, su religión, su denominación, nunca quisieron aceptar lo que dice la palabra, nunca se consagraron, nunca permitieron que Jesucristo les trajera la nueva vida espiritual que es el Espíritu Santo. Bueno, todos esos muertos que rechazan a Dios son parte de la segunda resurrección. Los muertos de la gran tribulación, todos los muertos que se unieron al anticristo, que van a ser destruidos en la tribulación o que se mueran durante la tribulación, pero que no quisieron nada con Dios, son el segundo grupo de esta segunda resurrección de condenación. Y el tercer grupo son los muertos después del milenio. Entonces son los muertos de todas las etapas que no quisieron nada con Dios. Todos estos no quisieron nada con Dios. Los muertos de la gran tribulación que siguieron al anticristo y los muertos después del milenio que van a resucitar para condenación. Entonces fíjese bien, vamos a ver las citas bíblicas en Lucas 16 y Apocalipsis 20:15, se las leo más adelante. Vamos a ver los muertos de la tribulación. Dice la palabra en Apocalipsis 19:17-21, dice, los muertos de la gran tribulación, dice de la siguiente manera, y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Fíjese bien, aquí el Señor Jesucristo tiene las cenas de las bodas del Cordero, que se van a llevar adelante con la iglesia en el cielo. Pero Dios, nuestro Padre, tiene también una cena, y esa cena es de juicio, en el que ahí van a ser destruidos todos los que no quisieron nada con Dios. Y dice en el 19-18 de Apocalipsis, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está toda la gente de la gran tribulación que no quisieron nada con Dios. Y fíjese bien en el 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Los engañó, el anticristo va a engañar a la humanidad. Bueno, todos esos que fueron engañados fueron destruidos por Jesucristo cuando viene el Señor y toma posesión de su reino en el milenio. Van a ser destruidos todas estas personas. Estas son las personas que son muertas y que van a condenación, que salieron de la gran tribulación muertos, pero que no quisieron nada con Dios. Estos dos, hablando del anticristo y del falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego es la segunda muerte. Y dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, esto es Cristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Toda esta matazón, hermanos, discúlpenme la palabra, todas estas muertes, ¿verdad?, de tanta gente que no quisieron nada con Dios, van a ser comidos por todas las aves del cielo y se van a podrir ahí sus cuerpos, ¿verdad? Esta es la cena de juicio del Dios Todopoderoso contra todos aquellos que siguieron al anticristo. Esto es muy grave. Así que después del milenio también viene el otro grupo, ¿verdad?, que son todos los que se quedaron, ¿verdad?, en el infierno, de que se murieron sin Dios a través de todas las etapas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, todos estaban ahí, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sus obras fueron obras pecaminosas. Por cuanto ellos no quisieron nada con Dios, pues no se pusieron, ¿verdad?, a obedecer la Biblia, porque ellos decidieron no obedecerla, decidieron ignorarla, no quisieron nada con Dios. Entonces sus obras se quedaron plasmadas en los libros de sus vidas, de sus acontecimientos, del diario vivir. Todo lo que hicieron, pues lo hicieron de forma pecaminosa o alejados de Dios o en una independencia total y completa hacia Dios. Entonces eso es no querer nada con Dios. Y esas obras van a ser ahí manifestadas para que ellos entiendan que Dios no es malo y que no los va a juzgar porque Dios quiera, que van a ser juzgados por sus propias obras y sus propias maldades. Entonces, las obras que están en esos libros, todas esas obras de esas personas son juicios para ellos, son obras de condenación. Cuando se manifiesten esas obras en el juicio final, es para que ellos se den cuenta de por qué van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte.
pero únicamente los que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, esos son los que van a tener vida eterna. ¿Y quiénes son los que fueron inscritos en el libro de la vida? Pues todos los que creyeron en Cristo, los que se acercaron a Dios, los que creyeron y vivieron la palabra, los que vivieron sus vidas a través del Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor en sus corazones. Esos que están apuntados en el libro de la vida son los únicos que van a entrar a la eternidad con Dios. Y como estamos hablando de resurrecciones, son los que forman parte de la primera resurrección. Entonces, estos otros libros donde están todas las obras de las personas que no quisieron nada con Dios, son los que forman parte de la segunda resurrección de condenación. Los del libro del Cordero son los que forman parte de la primera resurrección, la resurrección de vida. Entonces, esto es lo que pudimos ver aquí en las 3 etapas de la segunda resurrección. Todos los muertos del Antiguo y del Nuevo Testamento que murieron sin Dios, los muertos de la gran tribulación que se unieron al anticristo, y los muertos después del milenio que van a resucitar ya para ser lanzados a la condenación eterna. Entonces, esto es lo que pudimos estar viendo. Vamos a ubicarnos un poquito en todo esto que hemos hablado, porque está muy rápido. Yo sé, yo sí lo entiendo, porque pues yo tengo tiempo, ¿verdad?, estudiando la Biblia y caminando con el Señor, pero muchos de los que nos ven pues ni siquiera conocen la palabra, y por ellos pues estamos haciendo todo esto. Esto que les estoy exponiendo no es mío, porque pues nosotros somos únicamente heraldos, somos comunicadores de la palabra. Nosotros no somos los autores de esto. Yo no puedo declarar derechos de autor sobre mis predicaciones. Esa es una aberración, porque las predicaciones no son nuestras, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y la Biblia no es de ningún grupo, la Biblia es de Dios, es la palabra de Dios. Entonces todo tiene que estar libre, tiene que estar expuesto para que todos lo usen, todos lo entiendan. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esto que estamos viendo es de Dios. Dios me lo puso en mi corazón para expresárselos. ¿Por qué? Porque nos ama a todos. Aquellos que no conocen a Dios y que todavía no vienen a Cristo, Dios los ama. Y Dios quiere evitar que ustedes vayan a la segunda resurrección. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan a que se arrepientan, para que vayan a la primera resurrección si es que mueren, o que formen parte del traslado de la iglesia. Fíjense qué bonito, los únicos vivos en la humanidad, en el mundo entero, los únicos seres vivos que van a ser trasladados vivos así al cielo, son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Ni siquiera los que forman parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento van a lograr esto. Únicamente los que forman parte de la iglesia. Estoy hablando del traslado de los vivos, no de los muertos, estoy hablando de los vivos. Si usted es un cristiano y está sobre esta tierra cuando venga Jesucristo y traslada a la iglesia a su reino, usted, si está vivo, usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante en que usted es levantado, en ese instante, en esos segundos, su cuerpo físico va a ser transformado en cuerpo espiritual. Quiere decir que vamos a ser glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ya lleguemos a los cielos a recibir al Señor y a irnos con Él, ya vamos con cuerpos glorificados. Pero los que forman parte de la iglesia de Jesucristo, quiere decir los cristianos del Nuevo Testamento, son los que van a ser levantados vivos de la tierra y van a ser transformados en ese ínter para llegar al reino de Dios en los cielos. Nada más ese grupo de personas vivos van a ser llevados de esa forma al cielo. Los demás sí van al cielo, pero ya sus almas son las que llegan porque fueron muertos en la tierra, y esos son los que van a resucitar también con ellos. Fíjese qué cosas tan maravillosas tiene la palabra del Señor. Nosotros, los vivos que seamos trasladados, ya no vamos a formar parte de ninguna resurrección, no vamos a resucitar porque nunca morimos. Fíjese qué glorioso es Dios. Ahora, todo esto suena a fantasía para muchos. Y dice el apóstol que el evangelio es locura a los que se pierden. Lo ven como algo loco. Es locura a los que se pierden, pero a los que creemos es poder de Dios. Ahora, si usted no quiere creer estas cosas, pues tampoco Dios lo va a obligar. Usted decide si lo cree o no. Si usted es amilenialista o postmilenialista y no cree en la tribulación, entonces usted pues, se va a perder de estas cosas. Y si no llegan a suceder estas cosas, bueno, pues usted no perdió nada, pero si son ciertas, usted se va a quedar
en el periodo de la gran tribulación, y ahí va a tener que dar su vida, porque no creo que se deje marcar, y se va a dar cuenta de que la enseñanza de la tribulación era genuina, era verdadera. Fíjese qué maravilloso es Dios. Ahora, si usted no cree estas cosas y no cree en el cielo, usted tiene todo el derecho de no creer, pero no vaya a culpar a Dios en aquel día de que fue ingrato Dios porque usted quedó en el lugar que nunca pensó que iba a estar. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema de las dos resurrecciones: resurrección de vida, resurrección de condenación. Vamos a ver la línea del tiempo. La línea del tiempo de las dos resurrecciones. Aquí la estamos mirando ya. Lo amarillo es la línea del tiempo, ¿verdad? De lo que viene siendo el plan de Dios. Por ahí va corriendo el plan de Dios. Está el pueblo de Israel, está el plan divino, el diseño del Señor. Por ahí va corriendo, por todo lo amarillo, ¿sí? Vienen los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, que son la iglesia de Cristo. Viene la gran tribulación, ¿verdad? Todo lo que se va a dar ahí, los sellos, las trompetas, las copas. Viene el juicio de Dios sobre la tierra en esa línea amarilla del centro que representa la gran tribulación. Se termina la gran tribulación, empieza el milenio, el reinado milenial de Cristo. Ahí también suceden algunas cosas que vamos a estar viendo, y por fin entra la eternidad, en donde ahí se va a definir ya el destino del ser humano, los que van al cielo, los que van a quedar en una condenación eterna. Entonces esta línea del tiempo está en amarillo. Todo lo azul son todos los que se van a ir al cielo, todos los que son de Dios, todos los que se van a ir en la primera resurrección. Todo lo azul es la primera resurrección. Todo lo rojo es la segunda resurrección, los que van a resucitar para ir al lugar de condenación. Lo rojo es lo de condenación y pertenece a la segunda resurrección. Lo azul pertenece a la primera resurrección. Es el tiempo, la línea del tiempo de las dos resurrecciones. Ahora, en la primera parte, en la primera flecha amarilla, vemos NT y AT, que es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Aquí vemos de todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que vienen, ¿verdad?, en esa línea del tiempo, pero también está todos los condenados del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Quiere decir que en esa línea del tiempo, de la primera línea que tenemos ahí del Antiguo y del Nuevo Testamento, ahí están manifestados todos los seres humanos, los salvos y los perdidos. Ahí están todos. Cuando llega el traslado de la iglesia, que es la primera flecha, los muertos en Cristo, nada más los muertos en Cristo del Nuevo Testamento, los muertos en Cristo, no hay muertos en Cristo en el Antiguo Testamento. Ese es el pueblo de Israel. Los muertos en Cristo son los del Nuevo Testamento. Ahora, hay la creencia de que también los del Antiguo Testamento, como Abraham y todos los demás, también son parte de esta resurrección en el traslado de la iglesia. Hay mucha creencia de eso. Pero los pre-tribulacionistas creemos que es únicamente la iglesia los que van a resucitar. Y el pueblo de Israel, cuando resucita, pues ahorita lo vemos más adelante. Entonces, los muertos en Cristo son levantados en el traslado de la iglesia junto con los vivos. Ahí vemos la primera flecha blanca y es el traslado de la iglesia. Después de eso, en la gran tribulación, vemos los mártires. Los mártires de la gran tribulación están saliendo de la gran tribulación. Son millones de personas los que se van a convertir a Cristo. Y son miles y miles los que van a ser asesinados por el anticristo en la gran tribulación. Oiga, pues si no se va a poder comprar ni vender nada. Usted no va a tener acceso a ningún establecimiento comercial, porque usted tiene que tener la marca de la bestia. Entonces es una persecución terrible. Ahora, los millones y millones de los seres humanos que están sobre la tierra ya han oído el Evangelio, ya conocen el Evangelio. Lo que pasa es que todavía el pecado y las cosas de este mundo nos alejan y no han querido realmente dejarlas y no nos dejan esas cosas acercarse a Dios. Y ellos son los que se van a quedar a la gran tribulación, pero como ya tienen el conocimiento de las cosas espirituales, porque lo oyeron de su papá, de su abuelo, de sus familiares cristianos, ellos van a reaccionar aquí y van a entender que los que se marquen, que tengan la marca del anticristo, se condenaron para siempre. ¿Por qué es tan importante la marca de la bestia? Porque es igual que la marca de Dios en el cristiano. El Señor nos ha dado el sello del Espíritu Santo, es una marca. Es bien importante estos sellos, estas marcas, porque ahí define Dios quién es de Dios y quién no lo es.
Entonces cuando usted se deje, si las personas se marcan se dejan marcar por el anticristo, pues ellos están renunciando a Dios. ¿Sabe qué están diciendo? No me interesas, Dios, no me interesa nada de lo que tú diseñaste y planeaste. Yo me uno acá, yo quiero seguir acá en el mundo y si quiero seguir participando de todo lo que esta tierra tiene, me uno a este nuevo gobierno que viene y yo voy a participar de todas estas personas que están contra ti. Pues eso es una traición. Ellos le están diciendo a Dios, a mí no me interesas tú. Entonces no es Dios el que los va a condenar, ellos mismos están renunciando a todo esto. Entonces, cuando estamos viendo de la muerte de los mártires, estamos aquí viendo los que salen de la gran tribulación, ¿verdad? Y estos mártires son los que estaban en el altar, ¿verdad? Clamando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Son los mártires de todas las edades y también están llegando los mártires de la gran tribulación. Todos estos mártires van a resucitar en la segunda venida de Cristo, ahí en la siguiente flechita, en la tercera flechita blanca. Ahí viene, en esa llavecita blanca, ahí viene la segunda resurrección de Cristo. Es la resurrección de los mártires y del pueblo de Israel. Algunos piensan que Israel va a resucitar en el traslado de la iglesia. La mayor parte de los pre-tribulacionistas creemos que resucitan en la segunda venida de Cristo, juntamente con todos los mártires, aquellos cristianos de la iglesia primitiva, aquellos apóstoles que fueron asesinados, todos ellos aquí también van a formar parte, ¿verdad?, de esta bendición de tener vida en la primera resurrección. Son los de la resurrección de justificación, de gracia, los que fueron resucitados para vida eterna. Entonces, ahí en lo azul estamos viendo la primera resurrección. Los muertos en Cristo, el traslado de la iglesia son llevados, ¿verdad? La muerte de los mártires de la gran tribulación y de todas las demás épocas, están todos los que murieron por Cristo ahí en espera, ¿verdad?, de su resurrección. Y después en la segunda venida de Cristo vemos la resurrección, ¿verdad?, de todas estas personas de la gran tribulación. La resurrección de los cristianos se dio en el traslado de la iglesia. La resurrección de los de la tribulación y del pueblo de Israel se dio en la segunda venida de Cristo. En el rapto de la iglesia resucitan los de Cristo. En la segunda venida de Cristo, cuando Cristo baja a tomar posesión del milenio, resucitan todos los santos de la gran tribulación y también resucita el pueblo de Israel para tomar posesión del milenio. Hay muchas cosas que se quedan pues en el aire, ¿verdad? Que muchas veces pensamos, bueno, pues son cosas que a su tiempo las vamos a disfrutar y las vamos a ver realmente con nuestros propios ojos. Pero a veces no las entendemos bien porque no hay mucha revelación, no especifica con detalle estos acontecimientos proféticos del Señor, pero sí nos da una idea de todo lo que va a acontecer. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Vamos a ver ahora lo rojo, la resurrección de los de la segunda resurrección, son los de los condenados, los que van a ser lanzados al fuego eterno. Están los del Seol, los del Hades y los del Gena. Estas tres palabras quiere decir infierno, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, en otra lámina. Entonces, los de la segunda resurrección son todos los que no quisieron nada con Dios y que están en el Seol, en el Hades y en el Gena. Esos son los que van a formar parte de la segunda resurrección de condenación. Los siguientes son los que van a formar parte del juicio de las naciones. Cuando se acabe la gran tribulación, que baja el Señor Jesucristo con la iglesia, y ahí resucitan todos los mártires que estaban clamando en el cielo, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras muertes? Ahí resucitan. Ahí cuando baja Cristo con la iglesia también para tomar posesión del milenio. Cuando Cristo baja, entonces empieza el juicio de las naciones. El juicio de las naciones nos habla precisamente de cuando termina la gran tribulación y el Señor Jesucristo aparta a la izquierda a los cabritos y a la derecha a las ovejas. Todos los que queden vivos, ¿verdad?, en la gran tribulación, porque en la gran tribulación todos los que se unan al anticristo van a ser muertos. Ninguno de los que se marquen por el anticristo, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni la bestia que es Satanás, ninguno de ellos va a quedar sobre la tierra. Van a ser destruidos. Todos los que se unen a ellos van a ser muertos por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los va a destruir a todos. Dios los va a destruir a todos. Entonces vemos aquí que también allí en la gran tribulación, pues muchos de los creyentes, los santos de la gran tribulación, son muertos y ellos son llevados al cielo. Ahora, no todos los santos de la gran tribulación se van a morir. Muchos de los santos de la gran tribulación van a escapar de la muerte del anticristo, de la persecución, y por ahí van a quedar en las montañas, en las cuevas, se van a esconder, yo no sé cómo, pero van a quedar vivos. Y también muchas personas, ¿verdad?, que no fueron alcanzadas, ¿verdad?,
o que muchos judíos, ¿verdad? La mayor parte de los judíos también, muchos de ellos no van a ser muertos, muchos van a quedar vivos. Muchos de las naciones, de todas las naciones, van a quedar vivos también, pero no se marcaron por el anticristo. Quiere decir que hay mucha gente que va a quedar viva en la gran tribulación. Bueno, toda esa gente que queda viva cuando se acabe la gran tribulación es cuando viene el juicio de las naciones. Toda esa gente viva que sale de la gran tribulación, no todos van a entrar al milenio, únicamente las ovejas que el Señor va a apartar a su derecha. Y más adelante lo vamos a ver quiénes son. Y los de la izquierda son los cabritos, esos no van a entrar, esos van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahorita lo vamos a ver porque en realidad ellos amaban al pecado, quedaron vivos, pero en realidad no quieren nada con Dios. Y ahí es otro filtro para que Dios seleccione quiénes son de la primera y la segunda resurrección. Fíjese qué importante el tema de las dos resurrecciones. Entonces, aquí nos está hablando realmente la palabra del Señor. Vemos cómo es que esta lámina del tiempo nos habla precisamente de las dos resurrecciones, ahí están incluidas las dos. Vamos a ver en Mateo 25:31 el juicio de las naciones. ¿Qué nos dice la Biblia con relación al juicio de las naciones? Todos los que queden vivos al final de la gran tribulación. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, las que salieron de la gran tribulación, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está hablando de los santos vivos de la gran tribulación. Y en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, apartaos, porque ellos se apartaron de él, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que logren quedarse vivos en la gran tribulación, pero que no quieren nada con Dios, porque aún dentro del milenio, en el reinado de Cristo, va a haber personas que no van a querer nada con el reino milenial, y van a vivir los 1000 años, pero al final Satanás va a ser soltado, y va otra vez otro filtro de selección ahí, y allí va a haber también muchos del milenio que van a ser lanzados también al lago de fuego. Entonces aquí estamos viendo el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. El fuego eterno habla del Gena, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese, ¿para qué Dios creó el infierno? Para el diablo y sus demonios, sus ángeles son sus demonios. El infierno Dios no lo hizo para los seres humanos. ¿Qué hizo para los seres humanos? El ser humano tenía un problema, el pecado nos había condenado a todos. Entonces, ¿qué hizo Dios para la humanidad? Él preparó el cielo, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva, la eternidad, ese reino de Dios. Eso fue lo que Dios creó para la humanidad, no el infierno. El infierno lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que no quieran nada con Dios, ¿con quién se están asociando? Pues con el diablo y sus ángeles. Entonces, juntamente con ellos, a los que usted pertenezca, ahí va a ser su destino también. Si yo pertenezco a Dios, pues yo voy a irme a mi destino con el Señor. Y si la persona pertenece a Satanás o no quiere nada con Dios, pues pertenece también al diablo y sus ángeles. Y se va a ir a donde ellos se vayan. Así que Dios no quiere que los seres humanos vayan a ese lugar. Por eso se hizo hombre. O sea, si para Dios no fue fácil hacerse hombre, dejar su divinidad para venir, y luego todavía a lo que vino, a que lo asesináramos, porque todos fuimos parte por nuestros pecados de esa muerte, y como el mundo entero lo rechazó, nadie lo recibió, ni su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los judíos. Oigan, nadie lo recibió, mas a todos los que lo reciban les da poder de ser llamados hijos de Dios. Fíjese qué bonito es el plan maravilloso de Dios. Esto no es fantasía, esta es una realidad. Y es lo que Dios diseñó para la humanidad. No estemos nosotros inventando creencias. Usted no va a hacer lo que usted piensa. No, yo no voy a recibir un destino propio o una creencia que yo mismo haya creído. Yo tengo que amoldarme a lo que está en la palabra. Entonces ese es el juicio de las naciones. El juicio del gran trono blanco. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos viendo lo rojo. El juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco está en Apocalipsis 20, el 11 al 15. Fíjese, dice, y vi un gran trono blanco. La gente le llama el juicio final.
a este juicio del gran trono blanco, pero se llama el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Dice, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ya lo vimos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es bien importante que tú y yo estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que tú hayas recibido a Jesucristo, creído su evangelio y vivido toda tu vida con la vida de Él. Eso significa estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora vamos a ver el destino de los muertos de la segunda resurrección. El destino de los muertos de la segunda resurrección. ¿Cuál es la segunda resurrección? La resurrección de condenación. Vamos a verlo. Aquí vemos en el círculo rojo el lago de fuego. El lago de fuego tiene otros 3 círculos, que son también lugares en donde van las personas cuando mueren, ¿sí? El primero de ellos se llama Seol, el segundo se llama Hades y el tercero se llama Gena. Entonces, estos 3 al final van a llevar a toda esta gente a este círculo rojo, al lago de fuego. Todos estos 3 terminan en el lago de fuego en la eternidad futura. Desde hoy o desde el Antiguo Testamento, algunos están en el Seol, en el Hades todavía, y en el Gena. Ahí están todavía esperando. Estos 3 lugares representan al lugar de los muertos. Y ahorita lo voy a explicar bien lo que nos dice aquí esta gráfica, ¿verdad? Nos está hablando de este lugar a donde van todos los muertos. Ahorita vamos a regresar a la línea del tiempo para que vayamos viendo también el tiempo de las 2 resurrecciones, cómo se dio esto, cómo se da esto. Cuando estamos viendo del Seol, del Hades y del Gena, estamos viendo que estos 3 lugares es el lugar a donde van los muertos. En el Antiguo Testamento no iban al cielo. En el Nuevo Testamento, cuando un cristiano muere, ese cristiano se va al cielo. En el Nuevo Testamento, o sea, hoy en día, el que se muere sin Cristo se va al Hades. Se va al Hades, que es el lugar donde van los muertos. Bueno, ahorita vamos a ver qué es cada una de estas 3 cosas, de estos 3 lugares. Vamos a verlos bien claro. Entonces ahí están algunas citas bíblicas que vamos a darle lectura también, pero vamos a ver los 3. Primeramente vamos a ver qué son estos 3 lugares a donde van los muertos. El Seol, el Hades y el Gena. Se los voy a leer. El Seol, fíjese lo que dice, ahí se lo pongo también para que usted lo vea. En las escrituras hebreas, la palabra usada para escribir la esfera de los muertos, o es Seol. Quiere decir que en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, todos los que se morían iban al Seol, ¿sí? Simplemente significa el lugar de los muertos, o el lugar de las almas o difuntos. Un ejemplo de ello lo vemos en el Salmo 49, 13 al 14, y ahí dice, su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Aquí está hablando de todos aquellos que se mueren, ¿verdad? Y son llevados al Seol, ese lugar de los muertos, en el Antiguo Testamento. Ahora vemos el Hades. Es el término griego, aquel era el término hebreo. Quiere decir que es la traducción al hebreo, el Seol. ¿Y qué es lo que traduce realmente? Ahorita lo vemos. Dice, en el Hades dice, es el término griego traducido infierno. En el Nuevo Testamento, Hades es similar al Seol. Quiere decir que pues, es lo mismo Hades y Seol, pero Seol se usaba en el Antiguo Testamento y Hades se usa en el Nuevo Testamento. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que Seol y Hades es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos, mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. Ahorita lo voy a explicar bien los 2 compartimientos del Hades. Entonces, fíjese bien lo que dice, Hades es el término griego, quiere decir que es una traducción al griego de la palabra infierno.
Ejemplo de ello lo tenemos en Lucas 16, del rico y Lázaro. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora, el Hades tiene dos lugares, dos compartimientos. El Hades es el lugar a donde van los muertos, a donde van los muertos en el Antiguo Testamento y también al principio cuando Jesús estuvo sobre la tierra. Ahorita vamos a ver cómo es que este ejemplo nos dice que ahí en el Hades y en el Seol hay dos compartimientos. Uno de ellos se llama el seno de Abraham, ¿sí? Y el otro se llama el lugar de tormento. Entonces fíjese bien en lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que el pobre Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es uno de los lugares que está en el lugar de los muertos. El lugar de los muertos está abajo de la tierra. Ahorita le voy a mostrar un versículo bíblico donde dice que está abajo de la tierra, que algunos no creen que esto sea así, pero los pretribulacionistas sí creemos eso. Ahora fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Aquí cuando está hablando de esto, vemos que también el hombre rico, el que no quiso nada con Dios y ni ofreció ninguna oportunidad a su alma, ¿verdad?, para ser salvo, fue al lugar de condenación. Estas dos personas están en el Hades. Volvemos a la gráfica otra vez. Seol, Hades y Gena. Entonces, vamos a estar viendo cómo es que estas cosas nos llevan de nuevo otra vez a el tiempo de las dos resurrecciones. Vamos a ver, vamos a la línea del tiempo de las dos resurrecciones. Ahí en la gran tribulación, en la parte de abajo, está Seol, Hades y Gena. Entonces, el Seol es a donde iban los muertos en el Antiguo Testamento, ahí iban todos. Pero recuerde que Jesucristo, el Seol, en el Nuevo Testamento se le conoce como Hades, pero es lo mismo, Seol y Hades. Ahora, Seol, Hades y Gena está hablando del infierno, es el infierno. Nomás que Seol es en el lenguaje hebreo, Hades es en el griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el Gena también es en el griego, pero los tres representan el infierno, quieren decir el infierno, es el infierno. Ahora, en el Seol, que es donde iban los muertos en el Antiguo Testamento, ahí también ahí estaba Saúl, ¿verdad? Ahí estaba Caín, ahí estaba también Abraham, estaba también pues todos los que murieron, ¿verdad?, los patriarcas, ¿verdad? Ahí estaba también Moisés, ahí estaban, en el Seol ahí iban al lugar de los muertos. Pero Cristo, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla en Lucas del rico y el Lázaro, ahí nos dice y nos revela que en el Hades o en el Seol también había dos compartimientos, uno en donde sufrían y el otro en donde estaban en espera. Estos términos, Seol, Hades y Gena, está hablando del lugar de los muertos. O sea, en el lugar de los muertos estaba el infierno, el lugar de sufrimiento, y estaba el seno de Abraham, el lugar en el que el Señor Jesucristo le llamó el paraíso, en donde ellos no sufrían, pero estaban los dos en esos lugares, estaban en esa espera de ser trasladados, unos al cielo y otros a la segunda muerte, a la condenación eterna. Entonces, en el juicio de las naciones, cuando Cristo aparta a las ovejas de los cabritos son lanzados al lago de fuego. Es el Gena. El Gena significa el fuego eterno. Entonces vemos ahí que ese es el significado del Gena. Vemos también que en el juicio del gran trono blanco, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados al lago de fuego. Y el lago de fuego es el Gena también. Fíjense bien lo que significa el Gena. La palabra griega Gena es utilizada también en el Nuevo Testamento para el infierno y se deriva de la palabra hebrea Hinnom. Expresa el lugar de castigo para los pecadores. Generalmente está asociada con el juicio final y representado como un fuego inextinguible, eterno. Un ejemplo lo vemos en Mateo 25, dice 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. El fuego eterno es el lugar final de los condenados, que la Biblia le llama el lago de fuego, que ese pues no revela exactamente dónde está, pero se cree que en algún lugar del universo, en algún agujero negro, no sé dónde, ahí está el lago de fuego. Y también nos está hablando que el lago de fuego es el infierno final, el lugar de castigo eterno para todos los rebeldes,
tanto angelicales como humanos. Es descrito como un lugar de fuego y azufre. Y aquellos que están allí experimentan una eterna agonía indecible de carácter implacable. Aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal de los muertos, llamada Hades o Seol, están en la morada temporal, están esperando. Tienen al lago de fuego como su destino final. En Apocalipsis habla del lago de fuego. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjese, aquí está hablando del lago de fuego. Entonces dice que aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal llamada Hades y Seol, dice que ellos están esperando a que sean sacados de allí. Hay una porción de la Escritura que nos habla de esta ilustración del destino de los muertos de la segunda resurrección. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, aquí nos habla la palabra del Señor que realmente sucedieron cosas tremendas, ¿no? Nos habla la palabra del Señor, dice que en Efesios 4, 8 y 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Cristo. Cuando dice subió a lo alto, dice que cuando Él subió, cuando Él resucitó y se fue al cielo, es cuando subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que los que estaban cautivos en el Seol y en el Hades, ahí fueron llevados, se llevó cautiva la cautividad, se llevó a aquellos que estaban en espera hacia donde iban a ir al final. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra es donde está el Seol y el Hades. Y pues las partes más bajas de la tierra, pues se supone que es en el centro de la tierra, no sé, en algún lugar del centro de la tierra, ahí está el lugar de los muertos. Tanto de los que están esperando para ser llevados al cielo y los que están esperando para ser lanzados a la condenación eterna. Ahí en ese lugar está. ¿Cuándo fueron llevados uno y otro? Aquí en esta lámina de la línea de los tiempos nos dice cuándo. Nos dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo cuando estaba siendo crucificado, en Lucas 23, 42 y 43 dice, y dijo Jesús a uno de los ladrones, uno de los ladrones le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba en la crucifixión con dos ladrones. Ya sabe usted que uno lo rechazó y el otro no. Bueno, el que no lo rechazó le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oye, hermano, estaba a un paso de la crucifixión, de ser muerto en la cruz. Ya a un paso. Era la liberación de aquellos que estaban en el Seol, en el Hades, esperando para ser liberados de ahí. Estaban a punto ya de ser liberados. Porque el Señor Jesucristo dice que descendió a las partes más bajas de la tierra con ese propósito. Entonces muchos dicen, es que Cristo bajó al infierno. No, no fue al lugar de condenación en el Hades, que se llamaba infierno. Fue al seno de Abraham, que estaba en el Hades, que también estaba en las partes más bajas de la tierra. Están todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Dios y estaban en espera. Cuando Cristo resucita, lo primero que hace es que baja a las partes más bajas de la tierra y lleva cautiva la cautividad. Quiere decir, aquellos que estaban, los santos que estaban en ese lugar, en el seno de Abraham, no en el infierno, en el lago de condenación, en la parte de condenación, no, estaban en la parte de los que no sufrían. Allí estaba también el pobre Lázaro, también allí estaban todos los del Antiguo Testamento en espera, ¿verdad? Y ahí dice que llevó cautiva la cautividad. Ese lugar en el Hades se le llama paraíso también. El paraíso no estaba primero en el cielo, estaba en el lugar de los muertos. En el seno de Abraham se le conoce también como el paraíso. Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a este ladrón que estaba a un lado de la cruz, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando el Señor resucita, va a ese lugar que se llama Hades. Todos los que estaban en el seno de Abraham, en el lugar bueno, de ese lugar de los muertos, o en el paraíso, en ese mismo lugar, que ahí fue donde fue este ladrón de la cruz. Cuando él muere, inmediatamente su alma baja al paraíso, a donde estaba Abraham, a donde estaba Lázaro, al seno de Abraham, a lo que se le llama también el paraíso. Cuando Cristo resucita, ¿verdad? Porque Cristo resucita después de él. Bueno, él no resucita, pero Cristo es muerto después de él. Entonces Cristo baja y se lleva también a ese ladrón junto con todos los demás. Quiere decir que toma el seno de Abraham, toma el paraíso, en otras palabras, que estaba en el Hades, y se lo lleva al cielo. Eso es que él llevó la cautividad.
Dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó a toda esa gente. Y desde ese entonces el paraíso está en el cielo. Y ahí es cuando el cristiano, hoy en este tiempo de la gracia, cuando el cristiano muere, pues se va a la presencia del Señor, al paraíso que está en el cielo, ya no está en el Hades, abajo de la tierra. Quiere decir que de la resurrección de Cristo para adelante, todos los de Cristo, los santos de Cristo, y mueren, no van al Hades, se van al cielo, al paraíso, porque el Hades, el seno de Abraham, ya no está en el centro de la tierra, ya salió de ese lugar, Cristo lo llevó al cielo. Entonces el apóstol Pablo dijo que era mejor estar con Cristo que seguir aquí en la tierra, pero por causa del evangelio prefirió mejor seguir aquí en la tierra, llevando el evangelio y ganando almas para el reino. Esto es bien importante, esto es lo que nos revela la palabra del Señor. Entonces todo esto lo podemos ver reflejado aquí, ¿verdad? En esta lámina. Estas dos resurrecciones nos están hablando de un plan maravilloso de Dios, todo lo que Dios ha hecho posible, ¿verdad? Para darle la salvación a la humanidad. Yo se lo dejo en su corazón. Este es un tema sintetizado, ¿verdad? Porque pues no podemos verlo, ¿verdad? Con todos sus detalles, porque pues, nos estaríamos aquí en bastante tiempo. Es mucho material. Entonces yo se los dejo en su corazón, que todos aquellos que nos están viendo o que lleguen a ver un día esta proyección, aun cuando la iglesia no esté aquí o cuando ya haya pasado todo lo que está profetizado y usted se llegue a topar con esta proyección, esta transmisión o con este conocimiento escritural, acuérdese que el destino eterno lo elige uno. Yo decido, no Dios, yo. Ni Satanás tampoco decide dónde voy a pasar yo, tú, la eternidad. El ser humano lo decide. Eso de que Dios, lo que Dios quiera, eso no es bíblico. No es lo que Dios quiera. Dios quiere que todos estemos con Él, pero no todos van a estar con Él. La decisión la tomamos nosotros. Aceptamos a Jesucristo para escuchar, si morimos un día, su voz cuando estemos en el sepulcro y ser resucitados para vida, o lo rechazamos y escucharemos su voz también un día en el sepulcro, y como lo abandonamos y no quisimos nada con Él, vamos a resucitar para condenación. Entonces nuestro destino tiene que ver con nuestra decisión. Y el deseo de Dios es que todos vayan a esa primera resurrección, que se constituye un regalo glorioso de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Le doy gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido. Créame lo que a mí me levanta el ánimo. Cada vez que predico, me motivo más, crezco más. Por eso usted tiene que predicar, usted tiene que participar, tiene que hablar la palabra, porque cada vez que usted habla la palabra, usted va a la Biblia. Cada vez que usted va a la Biblia, usted aprende más, usted crece y madura, usted se prepara más, se perfecciona más, y cada día se va haciendo más a la imagen de Cristo. Que el Señor Jesucristo no quede en vano en nuestros corazones. Dios no quiere que nadie vaya al lugar de condenación. Acuérdese que el infierno se hizo para el demonio y sus ángeles, para Satanás y sus ángeles. Recuérdelo bien, nunca se lo olvides. Entonces todos aquellos que están en el Hades, en el Seol, en el Gena, en espera, después de los 1000 años del reinado de Jesucristo, después de los 1000 años, van a ser sacados de ese lugar únicamente para ser lanzados al infierno eterno que se llama lago de fuego. Salen del centro de la tierra y son lanzados allá, no sé, en el universo, en un infierno eterno que por allá tiene Dios para el diablo y sus ángeles. Ahí también ellos también van a ser lanzados. Todos los que estaban en el Seol, en el Hades, en el Gena, esperando también el último lugar de condenación para ellos. Qué terrible, ¿verdad? Ojalá y nadie termine en ese lugar. No quiero que nadie, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis familiares, ni tampoco mis amigos, ni ninguna persona. Yo no deseo que nadie, ojalá y nadie llegue a ese lugar. Por eso es importante el Evangelio de Jesucristo. Por eso se hizo Dios hombre, para rescatarnos de la condenación eterna. Lo dejo en sus corazones y que esta enseñanza nos motive para seguir los pasos del Señor. Nos extrañamos a todos, no se les olvide. Volvemos a la iglesia el segundo domingo de enero. No se le olvide, sin importar el color del semáforo epidemiológico. Todos vamos a estar en ese lugar glorificando a Dios. Que el Señor nos ayude en el 2021, ya estamos por concluir,
y que todos nos preparemos para lo que acontezca este siguiente año que nos espera. Que pasen muy feliz Navidad, conmemorando lo que se festeja en la Navidad. Es el aniversario del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide para qué es la Navidad y que lo honremos primeramente a Él. Y segundo, es una fiesta espiritual familiar en el que toda la familia nos unimos y participamos. Recuérdelo bien, cuide mucho las normas, ¿verdad?, del gobierno que nos han especificado, que nos han mandado, y cuidemos ese cubrebocas, ese distanciamiento, y más si usted va a tener familiares ahí, trate de estar únicamente en familia. Dios me los bendiga a todos, estamos despedidos esta tarde. Bendiciones a todos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. La necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora y busco tu rostro. ¿A quién iré
buscaré, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?